Me daba mucha pereza volver a tratar este tema, pero allá vamos. ¿Qué enfoque emplean los principales medios occidentales de masas cuando hablan de China? Los que nos seguís desde hace tiempo ya sabéis que desde nuestro punto de vista domina una postura negativa, pero a fin de cuentas nos apoyábamos en nuestra percepción y cuando alguien nos lo cuestionaba no teníamos muchos datos a los que agarrarnos. Pues bien, hace poco me topé con un estudio que ha tomado en cuenta miles de artículos de The Telegraph, The Guardian, la BBC, The Financial Times y The Economist entre 2020 y 2023. Y el resultado es que efectivamente ofrecen una cobertura esencialmente anti-China. Al ser todos medios británicos se podría decir que es cosa de un solo país, pero algunos de ellos gozan de una enorme influencia a nivel global y no es raro que se conviertan en la fuente o referencia de cantidad de noticias y reportajes en español. El estudio en cuestión ha sido realizado por el King's College de Londres y la Universidad China de Hong Kong, un centro este último fundado en los años 60 cuando Hong Kong estaba todavía en manos británicas, y el principal autor es el profesor asociado Tim Summers. Así de primeras no tiene pinta de ser un complot del socialismo con características chinas, pero en estos casos es prácticamente inevitable que los acusen de ello. Además, como veremos más tarde, no está nada claro que sus conclusiones vayan contra los intereses de las potencias occidentales. En la sección de metodología vemos que una de las cosas que han hecho es seleccionar los artículos sobre China de los medios antes mencionados para presentárselos a una muestra de lectores británicos y que ellos los clasifiquen como positivos, neutrales o negativos. Ahora bien, aquí hay que aclarar que algunos términos, como el de comunismo, pueden transmitir ideas bastante diferentes al público de Reino Unido o de China. El resultado es que la gran mayoría de las noticias tienen un tono negativo, y en algunos casos, como el de The Telegraph, llegaron hasta el 90% en el primer trimestre de 2023. En el caso de The Guardian hablaríamos de entre un 55 y otra vez hasta un 90% de publicaciones negativas, lo cual se acerca más a la estimación general, que es de unos 2/3 siendo un poco conservadores. Pero lo más significativo aquí es que el otro tercio no son todo noticias positivas. Dentro de esa minoría casi la totalidad serían neutrales, mientras que las positivas rondarían solo el 2% en varios casos. En cuanto a la BBC, la proporción de artículos negativos fue variando entre un 62 y un 82% dentro del periodo estudiado, mientras que los positivos llegaron a un mínimo del 1%. Además, este medio pasó por un escándalo bastante sonado dentro de China debido al particular tratamiento del color en sus reportajes audiovisuales sobre el país. Luego están los artículos en profundidad del Financial Times, que aunque no son tan leídos por la mayor parte de la población, sí que gozan de bastante influencia entre los estratos con cierto poder político y económico. Pues bien, si tomamos lo que publicaron sobre China en los años 2019, 2020, 21 y 22, la inmensa mayoría es negativo, a veces de manera muy intensa, hasta el punto de que entre los 135 artículos seleccionados, solo 2 fueron categorizados como positivos. Pasando a The Economist, que tiene una columna sobre China, de las 132 publicaciones, solo una fue identificada como claramente positiva. Los autores del estudio señalan que una práctica muy común consiste en repetir términos del tipo amenaza, autoritarismo, censura, control, vigilancia, irresponsabilidad o violación de derechos humanos. El trabajo concluye que la cobertura tiene una clara inclinación hacia los temas políticos y en ese sentido se podría pensar que es normal que hablen de esa manera. Supongo que algunos estaréis familiarizados con aquello de yo estoy en contra del gobierno chino, no contra China o los chinos. Pues bien, de acuerdo con los resultados de esta investigación, el enfoque negativo no solo se aplica al Partido Comunista de China, sino también al país en su conjunto. A ver, si solo ofrecen un 2% de noticias positivas sobre un país tan grande, ¿significa eso que su desarrollo económico les parece algo sin más o negativo? Y habrá quienes digan que el periodismo es así, que su trabajo es denunciar las injusticias, como alega uno de los autores citados en el estudio. Pero está muy claro que ese enfoque no se aplica por igual a todos los países. Estaremos de acuerdo en que los países aliados suelen tener más noticias positivas, un poquito más que el 2%, ¿no? Y me temo que no todos ellos son brillantes democracias súper respetuosas con los derechos humanos. Llegados a este punto, habrá quienes digan que los autores de esta investigación tienen que ser unos propagandistas
analistas pro-chinos que solo buscan beneficiar al gigante asiático. Siempre hay quienes reaccionan así cuando les presentas evidencias del sesgo anti-China, pero lo cierto es que si miramos a sus conclusiones aplicables en materia política, lo que destacan es que el Reino Unido podría estar perdiendo oportunidades debido a ese enfoque tan negativo. Y yo creo que va mucho más allá de las oportunidades económicas, porque si siempre prevalece ese enfoque marcadamente político y peyorativo, están ofreciendo una información muy limitada sobre lo que ocurre en el conjunto del país y eso podría hacer que acaben tomando decisiones perjudiciales para sus propios intereses. Por ejemplo, el convencimiento de que en China apenas ocurre nada bueno puede favorecer políticas más agresivas contra el gobierno chino o contra cualquier centro o empresa mínimamente relacionada con ellos. Pero luego a lo mejor resulta que una parte importante de la sociedad china sale en su defensa, porque quizás algo bueno sí que hacían, y si te descuidas toman represalias muy graves contra centros, empresas o productos británicos en China. De hecho, la postura del Reino Unido es especialmente significativa porque fueron un actor fundamental en el llamado siglo de humillación para China. Al mismo tiempo, si ese sesgo también está presente en la mayoría de los medios de masas occidentales, yo al menos creo que es así, no es hasta cierto punto comprensible que China los denuncie y se oponga a ellos. En algunos países occidentales estamos viendo cómo se censura a ciertos medios de potencias enemigas sin haber sido atacados directamente por ellas. Entonces, ¿por qué China no iba a hacer lo mismo? Occidente también ha llevado la guerra a países vecinos del gigante asiático y algunas de ellas han tenido efectos graves. Yo creo que pocas veces en la historia reciente se ha visto de manera tan clara como en la actualidad la falta de neutralidad de quienes nos mantienen informados en Europa y América. Estamos asistiendo a un divorcio entre los que escriben los titulares y los que se manifiestan contra las peores atrocidades que no están ocurriendo en China precisamente. En los países occidentales tenemos una tendencia bastante marcada a analizar los hechos en términos de buenos y malos, de manera que China acaba reducida a una especie de Mordor, la tierra del mal que solo existe en la fantasía. Pero el mundo en el que vivimos no es así y dejarnos guiar por esa visión puede hacer que acabemos en enfrentamientos que no van a ser tan heroicos como en El Señor de los Anillos. Ahora que han parado las obras, me sale el grillo. Muy bien. Algunos me dirán que estoy generalizando o exagerando, pero las corrientes de pensamiento tradicionales de China no estaban tan inclinadas a esa lucha entre el bien y el mal. Eso es algo más propio de ciertas religiones de salvación con una menor presencia en este país. Al mismo tiempo, no estamos hablando de igual a igual. China no tiene una influencia propagandística importante en Occidente. ¿Cuántos canales de noticias, películas o series chinas conoce el europeo o americano medio? Los chinos siguen recibiendo mucha más influencia propagandística de los países occidentales pese a los límites impuestos. Su músculo propagandístico simplemente no está a la par a nivel global y a mí personalmente a veces me da la sensación de que no hacen lo suficiente para desmentir ciertos bulos. Pero si los medios occidentales siguen así, es posible que un día China le responda con la misma medicina. Podría invertir una cantidad muy bestia de dinero en propaganda dirigida al exterior y muy probablemente el resultado sería que esos medios acabarían denunciados o censurados en nuestros países. Esto ya se empieza a ver con cierta plataforma de vídeos cortos. Ojo, es verdad que en China, quizás también como reacción a ese entorno de medios extranjeros tan hostiles, las noticias tienden a ser mucho más positivas. Se habla más de cómo se está construyendo el país y cómo se está haciendo frente a ciertos problemas, a veces con dosis de crítica, pero siempre haciendo énfasis en las soluciones. Yo no digo que ese tipo de información deba desplazar al resto, pero me parece legítima siempre y cuando no caiga en la propaganda vacía. Es posible que la crisis de credibilidad que atraviesan ciertos medios occidentales se deba en parte a que han abusado de noticias que generan shock y temor. Al mismo tiempo, en China hay medios y centros dedicados a monitorear la cobertura del país por parte de la prensa extranjera e informar sobre su sesgo. Es decir, el público recibe noticias de forma periódica y relativa
relativamente rigurosas sobre la desinformación que llega desde fuera. Y a estas alturas yo sinceramente pienso que esa desinformación forma parte de una estrategia fallida si lo que se busca es cambiar el sistema político de China, porque el resultado es que cualquier oposición interna es rápidamente tachada como fruto de la influencia externa, y como consecuencia movimientos que podían ser muy legítimos acaban desprestigiados. Detrás de todo esto hay una postura llena de paternalismo y superioridad moral, por la que los actores occidentales creen que los chinos necesitan su ayuda para avanzar por el camino correcto, pero cuanto más lo intentan, más se cuestionan sus intereses y asoman otros que no tienen tanto que ver con el avance de China, sino más bien con su estancamiento, hundimiento, colapso o desintegración. Vamos, que los chinos no nacieron ayer. Cuando recurrimos a la historia, incluso en el caso de los peores regímenes de nuestro lado del mundo, no es raro que se admitan algunas razones para explicar el auge de los malvados desde las acciones del bando opuesto. Claro, es que nosotros los castigamos demasiado, nuestra crisis les afectó mucho y había cierto odio también entre nosotros mismos que... Pero mirad qué curioso, con China y los países del llamado eje del mal rara vez se llega a ese reconocimiento. Nada de lo que pasa aquí en China puede ser fruto de las presiones por parte del imperialismo occidental. Y no me lo cuestiones porque eso significa que eres un malvado pro-chino, un propagandista, un estómago agradecido. La verdad es que nos ha costado un poco hacer este vídeo evitando los cada vez más numerosos términos delicados de la actualidad occidental. Desde que empezamos este canal muchos nos han advertido, a veces con la mejor de las intenciones, sobre los riesgos de tratar ciertos temas de China, pero desde hace unos años nos encontramos con que tenemos que autocensurarnos al hacer lo mismo con el mundo occidental. Hoy Lele no ha participado porque a ella estos temas no le gustan y es la primera que me dice, mejor no hables de eso. Pero yo me he empeñado porque creo que hay un riesgo importante en ese sesgo. Me parece que en algunos casos nos empuja todavía más hacia una gran guerra. Es importante no caer en esas trampas deshumanizantes. China tiene muchos problemas, pero no es Mordor.